Y hermanos, el libro de Mateo, capítulo 24. Les voy a hablar hoy sí, de las señales del fin del mundo, pero muy importante que sepan, hermanos, que esto que Cristo habló, aquí en Mateo 24, después del curso del Monte de los Olivos, y los discípulos le preguntaron cuándo serían estas señales del fin y qué sucedería. Pero le voy a leer Mateo 24, el versículo 4. Dice la palabra, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo que se irá en el rapto dice amén, amén y amén. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo o yo soy cristiano, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias te damos. Gracias, gracias, gracias. No tenemos palabra, no hay para expresar el agradecimiento de tu pueblo, esa pequeña manada, la cual se permanece fiel hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor. Miren, hermanos, aquí Jesucristo habla bien claro a la iglesia, hermano, y estamos viendo, esta es una de las partes de la señal, hay diferentes cosas, y es que dice en el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hermanos, Dios quiere hablarle a la iglesia esta mañana de la gran importancia de esta primera gran señal, la cual para él tiene mucha importancia, por eso él nos habló hacia el fin del mundo, de que habrá un desenfreno de engaño religioso en la tierra. Y Cristo está tan interesado leyendo esta palabra en que sus seguidores estén conscientes de este engaño espiritual que habrá en todo el mundo, precisamente antes del fin. Y él repite esta advertencia, hermanos, dos veces aquí en el discurso del Monte de los Olivos, en el versículo 11 y 24 también lo toca. Pero miren, hermanos, viendo lo que está sucediendo ahora mismo o ahorita mismo, como dicen hermanos, en México, Centroamérica, hay una facción, porque hay que decir una facción, y esto es lo que dice la iglesia de lo que se apostatarán de la fe, se desviarán, donde, y yo veo encuestas y la mayoría, estoy hablando de esta nación, que casi todavía un 70% de la iglesia de los Estados Unidos respalda, está promulgando un evangelio torcido, hermano. Cristo habló de que oirán de guerras y rumores de guerras. Él no le dijo a la iglesia que nosotros empecemos guerra, que respaldemos guerras de ninguna manera, hermano. Y este es el desenfreno. Hay diferentes cosas. Y que respaldan gente que digan, le tiramos una bomba y tenemos una que puede, que solamente Dios, no dijo el de Corea, que ni Dios podía salvar. Oye, qué disparate. Hermanos, el desenfreno y muchos, porque el Señor no ha tenido en este programa, igual me imagino que este que empezó durante el COVID, solo vamos para 6 años ahora en abril, y vimos mucho comenzar en aquel tiempo, pero se fueron. ¿Sabe por qué?
porque su intención no era en verdad trabajar en la viña del Señor, traer palabras, lo que querían es ser vistos. Y ahora están saliendo de la cueva muchos de estos y poniendo cosas. Y Jesucristo nos dio aviso. Una de las señales que ustedes verán es ese desenfreno, la venida al mundo de muchos falsos dentro de la iglesia. El mundo está alarmado, hermano, y más es por la incertidumbre de que no están seguros lo que viene. Hay personas que están buscando incrédulos en las redes sociales sobre los tiempos del fin, sobre los eventos. Han oído de Armagedón, han visto películas, han oído de sí que Cristo viene, de el rapto. Y la gente está interesada en averiguar de esto. Y estos son momentos históricos. Eso, ese interés que los incrédulos tienen, debemos en la iglesia aprovecharnos, no de hablar palabras infladas ni vanas, no, de hablarle de este evangelio, de estas cosas que Jesucristo dijo. Pero a la iglesia, nosotros que estamos aquí, es imperativo que entiendan, hermano, de estas señales que ocurrirán al final del fin. Él lo describe: guerras, rumores de guerra, terremotos. Y hablando de terremotos, aquí en el área cerca de aquí, de la ciudad de Nueva York, el Bronx, poquito norte, al lado de Yonkers, por ahí por Terrytown, tembló la tierra ayer, como a las 10:00 y pico de la mañana, y nada más era como un 2 punto algo. Y hubo otro también en el día anterior. Y con más frecuencia está temblando la tierra. Eh, pero también hay muchos detalles de la venida de Cristo que no se revela aquí en Mateo 24, no todo. Y no se ha descifrado con certeza todas las profecías en respecto de el fin del mundo. Pero hablando del fin del mundo, en este curso histórico, Jesucristo lo puso de una forma simple, y si tú te concentras en el Evangelio, Jesucristo hablaba no enredado, cosa simple, directa. Lo que pasa es que muchos tratan de amplificar lo que él dijo y les ponen, si decimos, un sabor de la persona que está hablando. Y hay peligro en eso, porque entonces la persona empieza a hablar su interpretación. Pero en los últimos días, dice la palabra, que se intensificarán a medida que se acerca la venida del fin. Aumentarán los falsos profetas, los que cambian la palabra para añadir una cosa u otra. Eso fue esa misma táctica fue la que usó Satanás. Pero hay transigentes religiosos dentro de la iglesia y muchos están visibles, hermanos. Engañarán a muchos. Usted cuestione, no importa quién sea. La Biblia lo dice bien claro. Si viene cualquier hermano hablando de ustedes, de un Cristo diferente, de cosas diferentes que lo que está escrito ya, usted cuestiónelo, busque en la Biblia, compárelo lo que están diciendo con lo que está escrito. Y personas así, la Biblia nos dice a nosotros de tales, apártense. Usted no quiere terminar como ellos en ese espíritu de error. Pero es algo que ya el mismo Cristo lo dijo. Judas lo dijo en aquel tiempo, 2000 años atrás, que ya estaban infiltrados dentro de la iglesia, dentro de muchos concilios, en lugares de posición de autoridad, el cual el diablo, Satanás, lo usará
para su agenda. Y él dijo que esos están visiblemente dentro de la iglesia y que engañarán a muchos con sus falsas profecías. El aumento de guerras, el hambre, los terremotos. Estamos viendo en Cuba, donde gente, aparte de la luz, hace años ya tienen una escasez de comida. Con los bloqueos, hay iglesias que nosotros respaldamos, que no, es difícil enviarle dinero. Y aunque tengan dinero, hermanos, yo he hablado con pastores y una vez fueron unos hermanos de aquí, de Dominicana, ya hace como 4 o 5 años, y ellos vieron de primera mano de que cuando se anunciaba que en un lugar iba a haber arroz, esto, lo otro, la gente desde el día antes empezaban a hacer una pila para que cuando abrieran por la mañana pudieran comprar. Tenían gente de aquí que le enviaban dinero y muchas veces en cuestión de media hora se acababa. Ahora ni hay lugares, solamente las iglesias que están en los campos, que ahí siembran, como dicen, bananos, diferentes cosas. Tienen vacas, tienen gallinas que ponen huevos y se comparten y intercambian. Hay una iglesia allá en Camagüey, en la montaña, pues nosotros estamos unidos a una iglesia pentecostal. Pero quiero decirle, hermanos, que esas cosas ya se están viendo. Jesucristo lo llamó el principio de los dolores. Hermanos, sepan que ya estamos ahí en el principio de los dolores. Y ustedes, siervas, las que son madres, de mis hijos yo vi uno nacer. Mi esposa, cuando salió uno de todos ellos, no soy mujer, pues yo no puedo expresar esto. Pero ustedes saben, los 9 meses, o a veces 8 o 7, que cuando esa criatura va a salir, no hay nadie que la pare. Pero antes de salir, usted a través del trayecto siente dolores, pero sabe que en ese momento donde esa criatura va a salir, hay unos dolores que tú no habías sentido antes. Pues eso es lo que Cristo está hablando aquí. El principio de los dolores como una mujer de parto. Quiere decir, hermanos, que tenemos que prepararnos para momentos difíciles. Él habló de la señal que iban a venir falsos. Eso es para que no anden en el camino de error. Tenemos que aferrarnos a Cristo. Tenemos que aferrarnos a las palabras descritas por Él y no desviarnos de ahí. Y que nosotros, el principio de los dolores, nos lleva a una nueva época mesiánica. Sí, señor. Y al acercarse el fin, la persecución del pueblo de Dios, dice, será más severa. Ustedes ven que nosotros hemos aprendido de cómo la iglesia primitiva era perseguida. Pues al igual que el pueblo de Israel será engañado por el falso profeta, la bestia, el anticristo, cuando le construyan el templo y empiezan a sacrificar animales después que se vaya a la iglesia. Durante ahí, entrando en la gran tribulación, y se mueva el velo, verán que ahí detrás lo que está una estatua de la bestia. Y ellos van a reconocer, nosotros no adoramos eso. Eso mismo va a pasar en una porción pequeña de la iglesia, que dirá, no, esto que esta gente están diciendo, aunque ellos están en posición de poder, estamos en esta nación controlada, aunque usted lo quiera aceptar o no. El anglo, igual que en Europa, Hitler trató. Si usted viaja en Europa, mira donde esta raza
tiene en la mente que por el color de su piel, si son cristianos, hasta piensan que ellos van primero que cualquier otro cristiano. Mentira del diablo. Y dice que al acercarse esa persecución del pueblo de Dios, más severa de la que, bueno, aquel tiempo los crucificaban, los quemaban vivos, ahora usan armas, pum, pum, te matan. Y dice que será más severa. Y por esa razón muchos abandonarán su fieldad, su lealtad a Cristo. Y dice Jesucristo que se aumentará rápidamente el desacato de la ley de Dios, aumentará la violencia, el crimen, disminuirá el amor natural, el efecto familiar, lo dice en Marcos capítulo 13, versículo 12, y segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 3. Pero a pesar de que se intensifican, a pesar de que aumentan estos problemas, hermanos, se predicará el evangelio en todo el mundo, santo. Y él dijo que se salvarán solamente los que permanecen y permanezcan firmes en su fe, que no importa lo que esté sucediendo, yo le creo a Cristo, yo creo en lo que Él dijo, yo me aferro a Él y orar todavía, Señor, dame más fortaleza, Señor, no permita que yo me desvíe, yo pongo esta responsabilidad en tus manos. ¿Sabe qué? Si tú le dices a Dios, tú le dices al Señor Jesucristo, pongo mi vida en tus manos. Él no es como nosotros que somos irresponsables, que hoy podemos estar pensando en una forma y mañana variamos. De que tú, no importa la aflicción que está sucediendo, las aflicciones que vamos a ver el tiempo del fin, él mismo lo está diciendo. Pero que nosotros, él dice, los fieles, al intensificarse estos dolores, estas señales, sabremos que el día del Señor se acerca. Entonces, en vez de tribulizarnos, nos regocijamos. Y muchos cuestionarán hasta dentro de la iglesia. Hermano, ¿y cómo usted puede estar tranquilo? Mire lo que está pasando en el mundo. Se está deshaciendo la tierra. Todo se está rompiendo. Dice, ay, hermano, eso es lo que queremos para que la venida de Cristo venga. Miren, hermanos, no importa la cantidad de creyentes que oren para que esto cese, esto no va a cesar, porque ya esto está escrito. Y el grupo que se mantiene en pie, lo que dice, ay, sí, Señor, que venga, porque entonces vendrá tu venida. Hay una parte de la iglesia que no está seguro si se va. Triste. Y hay otra parte, el Señor me ha mostrado esto todos estos días. ¿Tú sabes por qué esto sucede ahora? Por esto y esto. Y la Biblia dice, da por gracia lo que por gracia recibo. Y el Señor me da cosas para que yo solo por gracia se lo pase a esa manada. Y hay otra, hermanos, una que no está seguro. Y la otra es, me dijo, lo divido en tres porciones. Bueno, una será más grande que otra para convertirse en la mitad, porque la Biblia dice que de 10 vírgenes, 5. Y hermanos, eso significa que la mitad de la iglesia no se va en el rato. Y él dijo, está la otra parte que le gusta vivir aquí en la tierra, le gusta el sistema del mundo. La corriente de este mundo los arrastra, le gusta. No quieren separarse de su familia, no quieren perder su casa, no quieren perder su trabajo, porque para el cielo, hermano, no nos llevamos nada, nada.
Hebreos capítulo 10, versículo 25, y el Evangelio de Juan 14, 3 habla de que estas señales se van a intensificar, pero que también nosotros, esa manada pequeña que se mantiene fiel ante el fin, sabremos que la venida de nuestro Redentor está cerca y anhelamos que llegue ese momento. Como dicen hermanos, yo quisiera que Él llegara ahora mismo, que ahora mismo que estamos en este live, nos fuéramos. Ahora mismo. Jesús está respondiendo a una pregunta que le hicieron los discípulos. Y dice que Él estuvo sentado en el versículo 3, en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron porque Él había dicho, en el capítulo 23, de muchas cosas. También habló. Él se lamentó sobre Jerusalén, la capital eterna de Israel. Pero le habló del templo y les dijo lo que iba a suceder con el templo. Demostró los edificios del templo. Pero aquí hay un significado que le estaba hablando del templo del cuerpo de él al tercer día. Y ese templo es el que mora dentro de nosotros, ese Espíritu Santo, la presencia de Él. Y tenemos que orar todos los días para que Él nos fortalezca. Y en estos tiempos del fin, hermanos, nunca casi he oído yo, ni maestros, ni otra gente hablar de que, y muchos estábamos bajo la impresión de que la iglesia primitiva era la que pasó todas esas tribulaciones, no nosotros. Pero aquí él habló bien claro. En los postreros días, en los días que venían, ¿en qué forma? Y yo creo que es esa parte de la iglesia que va a rehusar aceptar esto. Y el sistema del gobierno del anticristo, la Biblia habla de esa parte de la iglesia apóstata, que se desviarán, que creerán al falso profeta, que ellos mismos están bajo su propia agenda. Y ese falso profeta, esa porción de la iglesia, hasta el fin se la entregará al anticristo. Y ese hombre engañador va a usar una porción de la iglesia porque sabe que eso es una base que respalda a su agencia, no importa lo que él haga. Estamos viviendo eso, hermano. Estamos viviendo eso. Lo de Daniel, si ustedes ven, habla de los tiempos del fin, después del rapto. Ezequiel habla sobre Gog, Magog, lo que y vendrán a pelear en contra de Israel. También estamos hablando después, pero menciona Persia y Persia es Irán. Ahora mismo hay una guerra de esta nación y Jerusalén contra Irán. Pero Dios va a perseverar esa nación para los tiempos del fin. Si esta palabra que está escrita, y lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 37, 38 y 39 completo, sobre ese grupo de naciones que va a venir contra Israel. Pero yo quiero, antes de este mensaje, decirle a ustedes, esta primera señal habla de que muchos serán engañados, hermano, por ese desenfreno espiritual. Usted tiene que estar alerta. Jesucristo habló de esto más que otra cosa. Aquí en el Monte de los Olivos lo mencionó. Cuando
fue levantado al tercer día, habló mucho así de que permanezcan juntos, del amor y de otras cosas, pero él le mencionó una y otra vez. Él estaba bien interesado que la iglesia estuviera preparado. Los apóstoles lo seguían repitiendo en las epístolas. Pablo, primera de Juan, Pedro, habló sobre esto. Y empáticamente dice, no se dejen engañar. Y aquí dice, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, o yo soy cristiano, yo soy profeta, soy un pastor, estoy en la cabeza de un ministerio, soy fulano de tal. Usted no se deje impresionar por nadie, solamente Cristo. Este discurso del Monte de los Olivos estaban dirigidos a los discípulos y a todo el pueblo de Dios. Y está dirigido al pueblo de Dios hasta el fin del mundo y a su retorno triunfante para reinar en la tierra. Y en cuanto a nosotros los creyentes que vivamos antes del arrebatamiento y los que vivan antes del periodo de la tribulación, Cristo les dice que no pueden calcular ni siquiera aproximadamente el tiempo que volverá por ellos. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, hermano, es muy importante. En estos tiempos, ya la iglesia está saturada de estudios. En estos tiempos, lo que desde el altar hasta los diáconos que están en la entrada de la puerta, cuando usted saluda al hermano, Dios le bendiga. Hermano, prepárate que ya Cristo viene. Tenemos que estar preparados. Eso es lo que tiene que hablarse a nuestros familiares, compañeros de trabajo, los que no conocen a Cristo, los descarriados. Hablar, aunque se enojen contigo, aunque ya no quieran oír. Pero usted haga su parte. Y tú misma también, tú mismo, hermano, haga todo el esfuerzo. Sé que durante el trabajo tenemos que concentrarnos en el trabajo, pero siempre pendiente de que la venida de Cristo, como dice la Biblia, es inminente y puede suceder en cualquier momento. Hermanos, tenemos que hablarle a la iglesia. La meta de la iglesia es, y Él regresará a buscarnos porque dijo, vengo a buscarlo para llevarlo a la casa de su Padre. Y vendré en la hora que no espera. Mateo 24:44. Hermanos, hay la meta de la iglesia que somos nosotros, no las cuatro paredes, es llegar al cielo, es ser salvo, es que cuando suenen esa trompeta, tu nombre se encuentre en el libro de la vida. Eso es lo que la iglesia, los predicadores, los apóstoles, los profetas, maestros, evangelistas debieran estar hablando. Y le van a tener que dar cuenta a Dios mucho porque los salariados, los que quieren ser salariados en otra forma que YouTube, Facebook y esas redes sociales lo moneticen, pero no se aplican de decirle a la iglesia que Cristo viene y que ya todas las señales están ahí. Lo que falta es el rato, hermano. Eso es, y nosotros somos bienaventurados, que somos la iglesia del fin, la iglesia que se va, hermanos. Y es imperativo que ustedes no esperen que el pastor y el que esté predicando se lo diga a la iglesia, hágalo usted. Amén. Hasta aquí mi parte.
Y espero que el Señor le haya hablado a ustedes. Es de suma importancia que la iglesia esté preparada. En el nombre de Jesús. Amén.